no solo de la soberanía, ¿no? Sí. Sino del posicionamiento ante las grandes potencias. ¿Cómo lo ves? Habría que ver, está el antecedente del pacto Foradori-Duncan, que creo que es del 2016. Sí, hace 2 o 3 años, sí, sí. En el cual prácticamente hay que dicen que no es un pacto, que es un comunicado, que le bajan un poco de categoría. Precio, sí. Por lo menos así lo planteó el vicecanciller, era Foradori, ¿no? Foradori, exacto. Sí, Carlos Foradori. Y pareciera que hay varias concesiones que incluyen ese comunicado o pacto en el cual estarían abriéndose paso la posibilidad de que Inglaterra afecte de un modo irreversible nuestra soberanía, ¿no? Y igual pensaba con respecto, decía, no se encuentra el submarino, El Ara San Juan. Malvinas, sí, y vos sabés que corre por lo bajo este rumor que la prensa argentina no lo ha dicho en voz alta, de que el submarino fue derribado, fue hundido, porque ya están hundidos, torpedeado. Sí, sí. O torpedeado o misiliado, no sabemos. En cuanto a la capacidad moral que tengan los mercenarios o los profesionales de la guerra británicos de poder violar una zona de exclusión, ya lo hicieron con el Belgrano. Ahora, ¿vos crees que gestos como este evidencian una pérdida de soberanía por parte de nuestro país? ¿Una pérdida de independencia por parte de nuestro país? Respecto de las grandes potencias del mundo. Creo que sí, de un modo coherente. Endeudarnos del modo que nos estamos endeudando es arriesgar nuestra integridad, la integridad de nuestra patria, porque si vos ves la persecución de los pueblos originarios, el despojamiento de sus tierras ancestrales, la extranjerización de las tierras en la Patagonia, en el sur, el endeudamiento, ya nos hemos endeudado. En la historia argentina, Rivadavia metió la tierra pública como garantía. El pacto de la Baring Brothers también. El empréstito famoso. El empréstito de la Baring Brothers. Nuestra primera deuda externa, digamos. Nuestra primera deuda que arrancó con Rivadavia, ministro de gobierno de Martín Rodríguez, 1824. 24, claro. Sí, y ¿sabes cuándo se terminó de pagar? A fin de los 90. Sí, tremendo, tremendo. O sea, corrió todo el siglo. Sí, sí, sí. Y finalmente se pudo pagar, pero una deuda en la cual incluso había un gran negociado, una gran corrupción, en la cual la Baring se quedaba de 1 millón de libras esterlinas con... estaba Rothschild, estaba un Rothschild, Nathan Rothschild, y se bajó del empréstito de lo inmoral que lo vio. Un capitalista hiper rico en esos tiempos que no habría informática, no habría modo de establecer, tenías plata en una cuenta afuera, o no, todo esto que ha blanqueado tanto la informática. Es que solo repasando la historia podemos entender cómo llegamos a donde llegamos, pero déjame ir a la historia un poco más contemporánea, porque todos los artistas que de algún modo expresaron opinión a lo largo de los últimos años, da la impresión que a partir del triunfo del actual gobierno entraron como una especie de cono de sombras. Estamos viendo muchos de ellos desfilando por tribunales, acusados, vilipendiados, criticados, casi cómplices de la corrupción. Te voy a proponer que veas lo que ayer pasaba con Andrea del Boca, una indiscutible actriz, artista de nuestro país, también productora, que está involucrada en una causa judicial y que ayer hablando con un colega, con un periodista, decía lo siguiente. ¿Que esta causa, esta situación provocó, desencadenó la enfermedad que lo llevó a la muerte a tu papá? Estoy absolutamente convencida porque mi papá estaba bien, estaba espléndido, trabajando, manejaba, estaba con proyectos, y yo lo he visto a mi papá llorar frente al televisor diciendo, esto es el final de tu carrera. Durante 4 semanas me pegaron, en algunos medios, no todos. Cuando a vos alguien te dice, por ser cercana al kirchnerismo, tuviste una contratación para una novela que no se emitió, ¿qué decís? Que no es verdad, que a mí se me convocó para volver a abrir
a reposicionar la ficción como industria, porque la ficción debe ser una industria. ¿Te molesta que te digan, Andrea del Boca es una actriz kirchnerista? Me molesta que mezclen las dos cosas. Yo soy una ciudadana peronista y me banco cualquier archivo. Pueden ir a los archivos de Tiene la Palabra del 2009, donde expliqué por qué soy peronista, porque vengo de una familia muy pobre, muy pobre. ¿Estás arrepentida de haber firmado este convenio? No, porque yo hice lo que debía hacer. Hice la ficción de la mejor manera. Creo que sería muy bueno, muy saludable para la democracia que se mostrara y que el público decidiera si está bien o si está mal, si es... Porque obviamente uno como artista se expone a que te diga me gusta más. Sí, a lo mejor le gusta más. Gerardo, ¿vos entendés que hay una persecución contra los artistas que de algún modo tuvieron alguna vinculación con el gobierno de Cristina de Kirchner, de Néstor Kirchner? No, yo creo que hay una persecución a todos los ciudadanos, a todo el entramado social. Me persiguen con la política tarifaria, la política energética, con la política concreta, con la inflación, con el escamoteo de nuestros recursos a los jubilados, con la falta de remedios para los jubilados. Peor persecución, peor antidemocracia que esa no puede haber. Es ostensible, está a la vista de todos. El más grandote está haciendo eso. ¿Qué vamos a decirle? A ver si nos caga trompada, a ver si nos manda la gendarmería. Las tan vilipendiadas fuerzas de seguridad. Siempre la policía manejó las putas, la piratería del asfalto, las drogas. Y sabemos que ha sido así. Si el negocio se genera la maficización del poder policial, maficización, verbo de David Viña, del poder policial surge específicamente de la prohibición, eso genera la mafia. Como vos decías, el pibe encima que tiene una aguda adicción, lo cagan a tiros, lo corren, lo meten en cana. Habría que aprender de nuestros hermanos uruguayos y sacar el tema de la mafia policial, porque ¿quién custodia al que custodia? ¿Quién cuida a la gendarmería? ¿Cómo no va a estar en contacto con las putas y la merca? ¿Qué son? Superman los tipos. Ahora, recién hablaste dijiste, este sistema calificaste de antidemocrático. Sí, porque uno es un gobierno para el pueblo y el pueblo. Digamos, no basta con votar para calificar de... No, claro, porque uno se reduce en su simplificación a la democracia como el acto del sufragio en donde se cuentan votos. Y la verdad es que la democracia ahora frente al neoliberalismo está demostrando sus debilidades. Hay que resignificarla, reinventar, ver cómo se puede prevenir la democracia de este embate neoliberal, de este embate en el cual los poderes se calcan uno sobre otro y no había memoria, además de la globalización, ¿no? Y del capitalismo financiero internacional, tampoco había memoria, que subsigue al neoliberalismo, ¿no? ¿Sofía? Sí, Gerardo, ¿cómo ves vos la postulación o la eventual postulación de Cristina para las elecciones presidenciales próximas del año que viene? ¿Cómo las veo? ¿En qué sentido? ¿Cómo la ves? Porque hay un escenario judicial importante y complicado para ella y sobre todo por el caudal de votos que pueda llegar a recaudar para hacerle frente al oficialismo. Y lo veo complicado que el principal líder opositor esté con una causa judicial con tantos procesos y con tantas causas, algunas tan traídas de los pelos, ¿no? Si mirás Brasil, ¿te resulta extraño o te resulta familiar? No, me resulta lamentablemente familiar. También es un fenómeno regional nuevo. La otra vez fue la Operación Cóndor, la doctrina de la seguridad nacional. Tenés a Correa contra las cuerdas, al vicepresidente ecuatoriano también. Tenés la situación que se da en Brasil. Evo resistiendo. Sí, pero vos fíjate que todos los procesos políticos que en la década pasada generaron cierto nivel de transformación, hoy son acusados de populistas y sus líderes o encarcelados o procesados a punto de ser encarcelados. Y se condena el estado de bienestar y se condena el populismo. Te hacen sentir culpable de ese estado de bienestar. Me da la impresión. No sé cómo lo vivís vos.
Yo siento que te dicen, ¿cómo puede ser que... No, viejo, ¿cómo vas a pagar la luz lo que pagaba? ¿Cómo vas a pagar la tarifa de luz o el boleto de subte lo que pagaba? Estás loco, eso no es así. Sí, habría que leer bien, porque yo creo que lo que se quiere es que la gente no pueda organizarse, que esté desmoralizado, que baje la autoestima, que sintamos que estamos jugados y sin fichas, y que estamos entregados y que no vale la pena luchar y que por lo menos lo que hay que hacer es callarse la boca. En fin, el miedo actúa por irradiación, ¿no? Pero Romano, hay un tema ahí que es central, o al menos yo lo veo central. Los gobiernos no parecerían ser neoliberales, parecerían ser, lo que están ganando en el caso de Brasil, gobiernos más corridos a la derecha todavía. Es como que el neoliberalismo fuera casi la primera fase. La segunda fase son gobiernos que están más corridos que el neoliberalismo tradicional al que estamos acostumbrados, que tiene que ver con algo de cierta legitimidad política. O sea, los gobiernos actuales que podrían ser electos en el caso de Brasil, es un gobierno que va a lograr a través de la urna una legitimidad y está mucho más corrido hacia la derecha que el neoliberalismo que conocemos. Vamos a ver cuando implementen las primeras políticas económicas, que esperemos que sea Haddad, que no sea el otro muchacho. Está difícil, ¿eh? Sí, ya sé que está complicado. Pero yo no calificaría a si no necesito salir y mirar a Brasil. Creo que Argentina es un ejemplo claro de neoliberalismo, de políticas neoliberales y que hay una altísima interacción del capitalismo financiero internacional. Es claro que está ocurriendo ahora y de un modo desembosado, como si quisieran convencernos de que no hay otra etapa, no hay otra posibilidad de empezar otra etapa con cambios. Hoy el presidente lo dijo en la inauguración del metro de Morón. La zona oeste, sí. Sí, de la zona oeste, que este es el camino, que ratifica el camino. Está convencido, sí. Que estamos en la tormenta, que la tormenta es culpa de la yegua puta montonera, y listo, y se terminó, y le metemos todos los juicios que sean necesarios. Yo soy abogado, personalmente he bichado la causa del dólar futuro y me parece que es en absoluto judiciable. Que las pruebas tangibles, ¿no? Que hay fotocopias, que hay como una embestida mediática. Ya ahí saltaste a la otra, saltaste a los cuadernos. Sí. Cuando planteas fotocopias. A las fotocopias. Sí, pero está bien, fotocopia de los cuadernos. Sí, pero nunca vimos los cuadernos, así que no hay cuadernos. Sí, pero se habla de cuadernos, perdón, cuadernos que no están. Sí, acá lo que están son las fotocopias. Tengo dos que son picantes acá, que vienen investigando la causa. Uy, perdón. Y que te van a meter en problemas, seguramente. A ver. No, pero porque pareciera escuchar a algunos dirigentes del kirchnerismo cuestionar mucho el rol que tuvo Ángelo Calcaterra en la causa de los cuadernos, pero de alguna manera tirarla por tierra cuando se habla de dirigentes como Cristina Fernández de Kirchner implicada en la causa. ¿En la causa de los cuadernos, de las fotocopias? En la fotocopia de los cuadernos o los cuadernos de las mira, yo leí cosas asombrosas. Leí, por ejemplo, que ella se levantaba en pijama, abría las bolsas, todo delante, que los Kirchner eran tan pelotudos. Yo he estado en la Casa de Gobierno, yo he trabajado en la Casa de Gobierno. Yo sé cómo se mueve un presidente. Sé que están los granaderos, la gente de la custodia, de la comisaría de Casa de Gobierno, que hay rondines por todos lados. Nadie afanaría. No lo creo para nada que Cristina Fernández sea tan pelotuda, tan obvia de hacer algo así. Y además porque he escuchado a mucha gente que la conoció y trabajó con ella en su gestión y por la empatía que me produce, y no creo para nada que sea una ladrona. Que exista, perdón, vamos a empezar a seguir hablando con verdades, que exista el dinero de la política, de la financiación de la política. Eso es una línea transversal a lo largo de la... Lo dijo Cristina, dijo, esto no empezó con nosotros, si existe no empezó con nosotros. No, pero además ni siguió con ella. ¿Vos decís que paró ahí? Ahí no sé si... Eso es lo que yo he escuchado todo el tiempo. Pero si la causa es inventada, ¿quién la inventó? Si la causa es inventada... Claro, si los cuadernos... ¿Quién escribió el guión? Claro. No sé, ¿cómo puedo saber yo? No, bueno, pero políticamente hay un indicio seguro que usted tiene de que alguien le inventó. Mirá, si mandan a la gendarmería a través de Bullrich a que digan que a Nisman lo mataron, den vuelto un fallo en contra de todas las opiniones de todos los capos y le digan que Cristina lo mató, poco que le metió el tiro ella, y ahora uno que no es del palo, mejor dicho, que es más del palo que nadie, porque es
macrista, que es Pablo Dugan, escribe un libro que es un éxito antes de que esté en las editoriales, en el cual habla de que a Nisman no lo mataron, se suicidó, y que se utilizó esto políticamente para imputar a Cristina Kirchner. Entonces tenemos el asesinato no denunciado de Nisman, la no judiciabilidad del dólar futuro, los cuadernos que no están, que son fotocopias, que un chofer dice cosas inverosímiles, que lees las declaraciones no se pueden creer, lo que es el manejo de la justicia, la volada, el nombramiento de un juez de la Corte Suprema a través de un decreto, nada más antijurídico. Eso es realmente leer en forma completa la realidad, ir atando cabos y ver en manos de quiénes estamos. Y te digo que el libro de Pablo va a hacer mucho ruido, pero yo tuve la oportunidad de leer varios de los textos, porque bueno, además de la amistad que tengo, me ha consultado en algunas cosas. Con él a la mañana. Sí, no, y además realmente es contundente la herramienta que va a significar esto para quienes sostuvimos desde el primer momento que no había elementos. Es que la verdad es contundente. Cuando vos vas a declarar y decís la verdad, podés declarar borracho, torturado a la hora que fuera y seguís repitiendo exactamente lo mismo y no te engancha en ninguna contradicción, ¿no? ¿Te quedas un instante? Porque dale. Quiero compartir con vos y con todos nuestros invitados. ¿Cómo no? Bueno, este tema, ¿no? Sí, la devaluación que hizo subir las tarifas del gas parece que la vamos a tener que pagar todos, y en 24 cuotas. El gobierno lo acaba de ratificar. Así que vamos a ver en los próximos meses cómo la pagamos. 90 pesos por mes, dice el ministro Iguacel. Sí, y hay un modelo descrito que estuvieron publicitando para poder presentar en las distribuidoras para impugnar este aumento que es inconstitucional. En este modelo justamente lo que hace es fundamentar en qué normas se fundamenta esto para poder evitarlo. Por ejemplo, en el artículo 880 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque el pago genera un efecto liberatorio. Una vez que yo pagué eso en la etapa que es abril y septiembre del año pasado, yo ya me libero de esa obligación, no tengo por qué volver a pagarla, por eso es inconstitucional. Además también afecta el derecho patrimonial y de propiedad, por eso también se fundamenta en la Constitución Nacional. Lo que dice este modelo descrito, justamente, que es para presentar en las distribuidoras de gas para impugnar esto, es que por medio de la presente impugno la factura de gas, número, toda la formalidad. Esta es la formalidad. Por este motivo solicito la suspensión de ese cargo y desde ya impugno las normas en general. Además, no es lo único, también el CEPIS durante el día de ayer presentó en la Justicia Federal de La Plata una impugnación también de alcance nacional para poder impugnar esto que es totalmente inconstitucional y que va en contra del derecho del consumidor. Esta bomba se la fueron pasando. Aranguren y Iguacel a nosotros. O sea, Aranguren le dejó el armado de las tarifas de gas a $20, Iguacel las tiene que poner a 40. ¿Y qué dice? El diferencial lo pagan ustedes, muchachos. Ustedes lo pagan en 24 cuotas. ¿Qué impacto tiene esto en el sector de la pequeña y mediana empresa, Ariel? Brutal, pero volvemos, y depende del sector, ¿no? Claro. Porque hay sectores que estos aumentos. Está claro, a lo mejor hay sectores que no utilizan el gas o utilizan menos, pero a otros directamente lo deja fuera, digo, el metalúrgico, el metalmecánico, parte del plástico, lo dejan fuera de carrera, pero volvemos a la justicia, a la impunidad, a esta manera, a la política claramente. Porque ¿qué tenemos que decir acá? Que muchas entidades pymes en los pasos anteriores nos movilizamos, estuvimos con los trabajadores, presentamos amparo, en muchas de las cosas se ganó en primera instancia y después fue revocado. Y muchos de esos jueces fueron perseguidos por fallar en contra de estas empresas, ¿no? Sí, Vitrola. Yo creo que esto es más que el retroactivo anticonstitucional, ilegal, confiscatorio, todo lo que podés decir de que te cobren un retroactivo de algo que ya pagaste, ¿no? Que es una devaluación que por otra parte es responsabilidad del gobierno. ¿Quién devaluó la moneda? ¿Quién es el responsable del valor del peso? Que es en este caso el que se ha desvalorizado un 50%. O de la revalorización del dólar que se revalorizó 100%. El Estado, el gobierno, el Banco Central. Segundo, no es solo estas 24 cuotas que son una locura. El tarifazo mintieron. Es un 50% para los consumos bajos y medios. Sí, exacto. Claro. ¿No? Brutal. Segundo, han liquidado la tarifa social porque le han puesto una cantidad de metros.
Entonces hay un promedio de 26 metros cúbicos, que no es nada. Vos tenés que consumir como un indigente. El número 27 lo pagás al 100%, aunque ganes 10 lucas, porque sos una empleada doméstica o sos un laburante en negro que gana 15 lucas o en blanco, lo que sea, cuando la canasta de pobreza está en 21. Esto es brutal. Nosotros creemos, vamos a apoyar todas esas iniciativas de cautelares, vamos a ir con cualquier sesión especial, pero ya nos vetaron una ley del Parlamento que se aprobó en las dos cámaras. Creemos que se gana con la organización popular que llegue a un ruidazo, cacerolazo, como lo llamen de masa. A la calle, decís vos. Y la ganamos en la calle. ¿Cómo podemos enfrentar esto? Gerardo, ¿cómo ves esta situación en donde una vez más aparece el Estado laudando al favor de los grupos empresarios, ¿no? Que en definitiva son los que se van a beneficiar por esta transferencia de recursos del bolsillo nuestro hacia sus arcas? Pero como decía la compañera recién, lo digo como abogado, es jurídicamente, de la lógica jurídica es absolutamente absurdo, contradictorio, viola la Constitución. No sé si la misma ley, yo no conozco la ley del 92 en la que dicen que la ley exige que cobre. En eso se enanca Iguacel para defender la medida, ¿no? Una ley hecha durante el menemismo. Sí, que era un gobierno democrático también, pero que claramente tenía una mirada distinta de lo que era el Estado. Bueno, lo desguazó al Estado. Claro, pero acá hay un tema. Gobierno corrupto y era un gobierno neoliberal. Y en ese contexto se emite la ley, cuando se rifa el patrimonio de los argentinos. Porque el agua, la luz, el gas y todo lo energético debe depender del Estado y de nosotros. Explotarlo nosotros y tener una tarifa que podamos pagar todos los ciudadanos. Es un derecho social. Como abrir una canilla que salga agua y que sea agua potable y levantar una llave y que haya luz. Perdón, no, pero decía respecto, vuelvo a lo del neoliberalismo, porque es esa la concepción, es esa la matriz. Y el gobierno te habla de turbulencias y de tormentas, que nadie piense que es una casualidad, porque eso se presenta como la naturalización de lo inevitable. Y era evitable subir las tarifas, era evitable subir las importaciones como las subieron, era evitable generar esta cantidad de despidos. No es herencia decidir poner la tasa al 72%, pero en esta concepción de las tormentas y las turbulencias, a la sociedad se le quiere hacer creer que esto tenía que suceder. Y esto no es así. Que la culpa Hay otro nuestra. tema acá, que es que nosotros estamos pagando el gas en Boca de Pozo a $4,68 el millón de BTU, cuando el costo argentino está calculado en $2,50 y el costo internacional está en $2. Y eso tiene un caminito ascendente que le llaman el Sendero de Aranguren. Y va a llegar en poco tiempo a 7,50. ¿Para qué? Para garantizarle esos precios que son los del gas importado en barco. Pero no es el costo del gas argentino. 2/3 del gas que consumimos en invierno es gas que sale de nuestro subsuelo. Es decir, que están entregando un subsidio a los monopolios que termina pagando el usuario. En este caso, además, retroactivo y víctima de una devaluación que hizo el gobierno. Ariel, ¿este aumento puede llevar aún más a la quiebra a muchas empresas que ya están en una situación grave? Sí, claro, pero porque no es solo esto, porque hablábamos recién de las tasas. Ir a cambiar un cheque hoy a 90 días de 90.000 pesos te daban 76.000 pesos. Perdiste la ganancia, no cubriste los costos y a 90 días. Y vos decís, ¿por qué vendes a 90 días? Porque si no el cliente no te compra, porque lo que no está viendo es mercado, cada vez cierran más comercio, el 80% de las pymes argentinas viven del mercado interno. Entonces no es solo la tarifa, tenés todo este combo, importaciones y demás. Repetí ese dato porque es fuerte. Vos vas a cambiar un cheque de 90 lucas. Un cheque de 90.000 pesos y te daban 76.000 pesos, 76.000 en moneda. Entonces vos perdés. ¿Pero para qué lo haces además? Porque estamos pagando los salarios. Claro. Porque esta es la otra. Vos tenés un cheque de eso y tenés que pagar los salarios, tenés que pagar a la gente, perdés la ganancia y lo pagás. Pero porque se está eligiendo hoy entre pagar tarifas, pagar salarios o pagar a la FIP. Eso te explica los 250.000 embargos que hubo en la FIP en el año 2017 a empresas pymes. Entonces esto es lo que está sucediendo en la vida real. Cuando a mí me hablan de tasas, te decía de Levax y demás, en la vida real una tasa de esta naturaleza te deja fuera de absolutamente todo. O la caída de la recaudación por abajo de la inflación. Esto es lo que vos estás hablando, digamos. La recaudación impositiva es menor que la inflación o no la acompaña porque hay muchas personas, muchos pymes que eligen o pago los impuestos o tengo capital de trabajo. Mira, si bueno, estuvo 10% debajo de la inflación, la recaudación impositiva. Ahora, yo voy a un tema. Desde los 90 hasta hoy
seguimos con la privatización energética, con la privatización del subsuelo y con la privatización del Grupo Midland, de Pampa Energía, de todos los que se han enriquecido con esta privatización. Porque, ojo, antes se enriquecieron con los subsidios, o el Grupo Pampa Energía no facturaba ganancia con los subsidios. Metrogas el año pasado, el balance dio 700 millones de pesos de ganancia. Vos mirá cada una de las distribuidoras y han dado centenares de millones de pesos. ¿Por qué tenemos que pagar eso? ¿Por qué no le abrimos los libros? ¿Por qué no nacionalizamos el recurso energético? Yo creo que es muy profundo el tema que tenemos. No, está claro. Quédense porque me parece que lo que vamos a ver, los invito a todos, les va a gustar. Y les va a gustar no porque sea lindo, sino porque tiene que ver con esto que estamos diciendo, desde el enfoque de los que tienen que laburar y hoy están precarizados. Fíjense. Exactamente, Mauro. Vamos a hablar y contarles la situación que están atravesando los venezolanos. Son bien recibidos, hay 150.000 en total, 100.000 están radicados, 50.000 están por... Pero vamos a ver cómo trabajan todos los venezolanos que están aquí en Argentina. Mirá la primera parte del informe. Esto. Quiero detenerme para expresar una vez más nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y dada su gravedad, la Argentina llevará a la Corte Penal Internacional la situación relativa a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana. Hago un llamado a Venezuela para que reconozca la crisis humanitaria. Los venezolanos en la Argentina tienen un sistema similar al de todos los representantes del Mercosur. Esto cumple con las directivas de Rogelio Frigerio. Ser muy amplios con todos los que vengan a trabajar, producir, estudiar y ser restrictivos para con los que vienen con otros fines. Estoy acá hace 2 años. Me fui de mi país por la crisis, la gran crisis que estaba, que muchos venezolanos están acá por eso. Mi familia necesitaba bastante ayuda económica, o sea, soy una familia que viene de abajo y entonces se me salió la oportunidad de salir de mi país y bueno, no lo pensé 2 veces, de mis estudios, todo, y para poder ayudarlos a ellos desde acá. ¿Qué estudiabas vos? Administración tributaria. ¿Tuviste que dejar todo para venirte para acá? Sí, me faltaban 6 meses para graduarme, pero bueno, ¿era esto o nada? Historia como la de muchos venezolanos, estamos saliendo obviamente por la misma situación del país. Creo que la mayoría, de un 100% de los venezolanos que hoy están regados por todas partes del mundo, creo que la mayoría son profesionales. Y sin embargo, nos tocó salir dejando familia, dejando a un lado hasta un título, dejando hijos. ¿En tu caso vos has estudiado? Claro, yo soy abogada. En Venezuela soy abogada, pero obviamente la entrada de dinero que uno tiene allá no te alcanza. Y obviamente la vida y por lo menos la seguridad o una estabilidad tanto económica o familiar y eso no se puede. Allá en Venezuela no se puede pese a la situación. En Venezuela trabajaba como periodista y bueno, desde que me vine pues ha sido un poco complicado poder conseguir trabajo en la profesión en la que me desempeñaba en Venezuela. Como todos los que llegamos al principio tuve que comenzar haciendo ciertos trabajos que no se relacionaban. Empecé trabajando en un restaurante como mozo, en un café. Hoy en la Argentina tenemos 100.000 venezolanos radicados, más 50.000 que han llegado al país y están definiendo si se quedan o han pedido turno o están en el medio de un trámite, pero 100.000 radicados y 50.000 que están en la Argentina. Es una cifra muy importante, ¿no? Y la Argentina es, por supuesto, un país muy amplio, pero que, por supuesto, también tenemos nuestras restricciones para con los que no tienen objetivos de crecimiento para la región y para el país. Todo el mundo al principio pues, es bastante difícil porque es empezar de cero, o sea, puedes tener una carrera, digamos, buena o una buena trayectoria en tu país, pero cuando decides salir de él, empiezas de cero, o sea, nadie te conoce y más aún en el caso mío que viajas solo, o sea, yo me vine solamente con mi novia, dejando toda mi familia allá. Por suerte, acá viven muchos amigos muy cercanos de la infancia,
Pero no es lo mismo que estar en tu país donde te desenvuelves, la misma cultura, la misma forma de expresarte, la misma forma de enganchar. Acá tienes que empezar desde el principio y eso siempre te trae ciertas limitantes. Abogados, contadores, licenciados en administración de empresas. Estas son algunas de las profesiones que nos daban cuenta en el informe. Vamos a compartir los datos, los números de este momento, o por lo menos el primer semestre del 2018. El número de venezolanos radicados es de 100.000, lo decía el director nacional de Migraciones, y 50.000 aún no lo hicieron y están actualmente en el país. Nos contaban, Mauro, que podían llegar a tardar hasta un año en darles el turno para sacar el documento, por ende no tienen documento. Déjame sumar un dato que tiene que ver con lo que disparó. Recordemos esta investigación, este informe que acabas de presentar, su primera parte. Nosotros hace algunos días conversábamos, recordarán ustedes, con un venezolano que nos contaba también, profesional. Sí, así es. Que era ingeniero. Contador. Contador, sí. Y trabajaba en una de estas empresas que hacen el traslado de mercadería. De la G mayúscula, que anda con bicicleta. Y el pibe nos contaba, claro, el pibe ganaba $1, dijo. $1 por mes en Venezuela. $1 por mes en Venezuela. Vino acá y el pibe labura 18 horas y gana 20 lucas en negro, por supuesto, ¿no? Entonces, de algún modo, el pibe está agradecido por esta situación. Pero representa, y no es nuestro enemigo, al contrario, es un hermano de Venezuela que viene acá, que estaba muerto de hambre y que vino acá. Pero la situación es que esa persona, haciendo esto, permite que el gobierno lo tome como modelo, de algún modo, ¿no? De flexibilización. Porque si yo te laburo 18 horas por 20 lucas y en negro, ¿quién te va a decir algo? No sé cómo lo ven ustedes. No sé, hay que mirarlo en la amplitud del problema, porque hay 100.000 venezolanos, pero hay 500.000 uruguayos. Entonces vos fijate las políticas de dos países hermanos vecinos. Un país tiene 3 millones de habitantes, 1 millón de migrantes, y de ese millón de migrantes, 500.000 en Argentina. El 15%. Sí. Argentina tiene 44 millones de habitantes. Si se manejase con la misma proporción, o en la propuesta de país, en el entramado socioeconómico que se está generando, la reprimarización de la economía, ¿a dónde lleva las posibilidades de que haya fuentes de trabajo? Yo hoy vi que hubo marchas. ¿Cuántas marchas hubo hoy, Pitrola? No, bueno, ya no las podemos contar. Pero, perdón, yo creo... Hay un hecho central del que nadie está hablando con claridad, me parece, que es 150.000 trabajadores venezolanos que trabajan en negro. ¿No van a depreciar el salario de los trabajadores argentinos? Bueno, pero es parte del proyecto. La uberización de la economía es esto. La uberización de la pero yo no lo digo en términos de que yo agradezco que seamos una nación abierta y no me quiero parecer ese tipo de nación, está claro. Lo que sí estoy planteando es que es la uberización de la economía, y esto, cuando el INDEC cuenta como empleo registrado a los monotributistas, en muchos casos estás hablando de casos como estos, que sin derechos, sin las cargas sociales que tenemos que pagar los empresarios pymes, como debe ser, digo, es un proyecto de país. Y eso no son puestos de trabajo genuinos que van a reemplazar a los 93.000 empleos con derecho que nosotros resignamos. Hay algo que nadie habla también, que yo lo comentaba el otro día con Miriam Breckman. También esta es una inmigración ideológica. Eso nadie lo habla. Digo, las personas que salen escapan... ¿Usted piensa que no? ¿Usted considera que esto no es así? ¿Usted considera... Las chicas que atienden en los bares son una inmigración ideológica. ¿A usted le parece que no? Son gente que viene a sobrevivir. Tienen hambre. Yo creo, eso como los bolivianos... Eso no está en discusión. Y los bolivianos son otra inmigración ideológica. Pitrola. No tiene sentido. Usted, espere. No. Bueno, yo no le estoy diciendo eso. Estoy diciendo otra cosa. Déjame que te conteste. Pero le estoy diciendo, el presidente Mauricio Macri tiene una política de Estado en ayuda a los venezolanos. Esa ayuda a los venezolanos que tienen como política de Estado tiene que ver con recibir a gran cantidad de ese grupo... Está haciendo demagogia, porque tiene una política continental contra todo régimen que salga de la derecha que está tratando de abrirse paso en América Latina. Pero los pobres que vienen acá a laburar y a laburar 18 horas, yo creo que tenemos 3.200.000 desocupados. En la última cifra del INDEC, entre desocupados y subocupados. El tercio de la población argentina está en negro. Y esos son millones de trabajadores, porque tenés 11 millones y medio en blanco y tenés 3 millones y pico en negro. Los 100.000 venezolanos no cambian el mercado laboral. Es un punto de la desocupación. Los 100.000 venezolanos no cambian el mercado laboral argentino. Yo creo en la unidad de América Latina,
pero que no la van a hacer los gobiernos capitalistas que están hundiendo en la miseria a todos los países. ¿O no tenemos nosotros gente que se fue a Europa, a cualquier lado, a buscar en los momentos de crisis, en el 2002, que teníamos 20% desocupados? Se vuelven a ir ahora a buscar. Néstor, la solución no es la xenofobia. ¿Quién habla de xenofobia? Bueno, por eso. Pero, pare. No, pero Pitrola, nadie es xenofóbico. Pichetto habla de xenofobia. Bueno, no es mi caso. Yo soy yo. Tenemos, usted habla pero con Pichetto. ¿cuánto tenemos? Espere. Lo que le digo es esto. Si usted trae a la Argentina 150.000 personas que ingresan al mercado laboral, que es un punto de desocupación, y usted tiene una desocupación en alza, con un gran mercado en negro, y esas 150.000 personas empiezan a trabajar en el mercado, empeoran la situación actual. Sí, no me interesan. Yo lo que quiero es que se abran las fábricas para que laburemos todos. Y quiero que se abran la fábrica acá y que se abran la fábrica en Venezuela. No se precariza. Claro que no yo creo, tengo Pitrola, ningún rescate de la descomposición total del régimen venezolano. Pero yo creo que de alguna manera se precariza el trabajo del argentino porque hay venezolanos que vienen acá, por supuesto, por una crisis humanitaria de la magnitud que tiene Venezuela, pero de alguna manera le está dando el pie a aquellos empleadores que se abusan de esta condición. Son víctimas, no es que ellos son los victimarios, pero de alguna manera ellos son los que contribuyen a la precarización del empleo. No, el que contribuye a la precarización del empleo es el gobierno, que ahora no tiene ni Ministerio de Trabajo, porque ya no tenemos más. Pero más allá y cuando había gobierno, ministerio Néstor, había 400 inspectores que no pueden terminar con el trabajo en negro. A ver, si hay empleadores. Yo presenté una ley para terminar con el trabajo en negro que no me la aprobaron, porque lo único que hicieron es rebajar cargas patronales. Se lo embolsaron las patronales y nunca bajó el trabajo en negro. Ahí entra a tallar otra discusión que es el costo laboral. Yo he hecho un planteo de estabilidad laboral para todo trabajador que notifique al Estado y a la patronal de que está en negro. Pero nunca lo quisieron. ¿Qué pasa con el costo laboral? Que algunos industriales hablan de esto como el problema principal para la no generación de empleo. Otra mentira. Pero lo que no tenemos es salario. Deja que conteste un industrial. Claro. Que lo vive. No, pero está muy bien el planteo porque justamente esa es la mentira y la discusión en la que nos han mentido. Esos industriales, yo los escucho no de ahora, desde hace unos años, decían que Argentina tenía que tener, y estoy hablando de Roca, de Techín, de Arcor y demás, que Argentina tenía que tener salarios como en Brasil o como en México. ¿A quién le sirven esos salarios? A quienes no viven del mercado interno, esos empresarios que no viven del mercado interno, está claro que necesitan ese tipo de salarios. A quienes vivimos del mercado interno, esos salarios funden nuestras empresas, porque ese es el consumo del que vivimos todos los días. En esta trampa, ¿qué sucede? Nos dicen que el gran problema son los juicios laborales. Claro que hemos tenido todos algún juicio laboral, claro que tenemos dando vueltas a juicios laborales. El punto central es que con estas mismas leyes laborales se crearon 200.000 pymes los últimos 15 años en la Argentina. Entonces no corramos el eje de la discusión. Si querés la damos de cuál problema, el tema abogado, discutámoslo, pero no corramos el eje de cuál es el problema real de las pymes de la producción y el trabajo, ¿no? A ver, lo escuchás, me imagino, y los estás con mucha atención. ¿Qué opinas de esto? Mirá, se calcula que la cosecha de soja va a rendir unos 25.800 millones de dólares. Pienso cuántos de esos dólares se le perderán al AFIP, al fisco. Porque el problema grave que tiene, y así es como se fuga la plata y después se piden préstamos y nos endeudamos, porque gran parte de la cosecha parte desde puertos propios, lo cual propios de las empresas, lo cual impide o dificulta el control. Y después, mediante la maniobra de subfacturación de las exportaciones y, sobrefacturación y subfacturación de los insumos, la plata se queda afuera, porque realmente es bastante sabido que hay un equivalente parecido a los 300 y pico mil millones de dólares de la deuda externa en plata, capitales argentinos, que está afuera. Entonces, ¿cómo puede ser que estamos esperando la lluvia de inversiones? ¿Qué inversión? Si la plata es nuestra, si está acá, si salió del trabajo nuestro. ¿Te vamos a extrañar mucho los que nos gusta verte actuar? ¿Te vas a dedicar a la política de otra forma? No, porque a la política te dedicas siempre, claramente. Y el teatro que hago también es político. Sí, ya sé. Hago una obra que se llama Un judío común y corriente, que es una obra que fija una posición política. Genocidios nunca más y en ningún lado.
Pero digo, ¿te animarías genocidios de política social, Sí, sí. de políticas económicas, como el genocidio por goteo que se está haciendo ahora con los jubilados? en algún momento Claudio Lozano, Víctor de Genaro, allá por el año 2001, hablaban de genocidio por la planificación de la desigualdad, decían cuando crearon el Frente Nacional de Lucha contra la Pobreza, el FRENAPO, en el 2001. Pero te lo pregunto, digo, porque uno imagina que personas como vos, con opinión política, pero también con formación, a lo mejor pueden ser tentados. ¿Te gustaría ser candidato? No. 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 ¿Estás bien donde te Reconozco sentís que es bien? una coyuntura, me parece que es donde uno se siente más útil. Yo siento que lo que estoy diciendo, estaba en mi casa, me vine a buscar, estoy acá hablando y diciendo, porque sí, porque lo siento, porque siento que es el sentido de mi vida, pero no tengo ningún atractivo ni compromiso material, no tengo ninguna candidatura potencial, nada que me acerque, que permita que me pase nada, una potencial duda, digamos. ¿No? Volvamos a la discusión por esta situación de crisis en la que parecía que nos estamos peleando latinoamericanos, los del barrio, prácticamente por las migajas que nos dejaron. Ahora, ¿cómo se distribuye riqueza cuando se la llevan otros? Bueno, es que no hay que permitir que se la lleven. Yo lo escuchaba a Gerardo, él tiene tanta razón. Por los puertos se va un contrabando totalmente fuera de control. ¿Por qué? Porque no se revirtieron la privatización de los puertos que hizo Menem. Menem privatizó los puertos. Otra cosa, el comercio exterior. Si el comercio exterior no es un resorte soberano en el marco de una política económica y de un Estado que tiene que ser un plan económico integral, nosotros lo vemos desde el campo de los trabajadores, vos vas a tener que la riqueza que tenemos acá se va para afuera y acá terminamos pagando los precios que no son los costos que tenemos. Luego, la banca está en manos de la banca extranjera. ¿Qué ha garantizado Macri a muerte, a pesar de la quiebra, de la crisis, de que ha fracasado, que es un desastre? El libre movimiento de capitales, para que se sigan fugando los capitales. Entonces, cuando decimos que hay que nacionalizar la banca, nos dicen los izquierdistas de siempre. Pero estos son los capitalistas que fracasan en todas. Porque se la llevaron todas. Yo sé que yo sé que es lo que vos pensás, pero no es solo lo que no piensan. fracasaron. Tuvieron un gran éxito en lo que se propusieron, en las políticas que se están planteando. Claro, fracasaron para darle Para una nosotros salida fracasaron. al país. Claro. No, fracasaron para darle una salida al país. No, lo que salieron fueron los dólares de ellos. Ellos se la llevaron. Pero yo coincido, está claro que es un éxito desde ese punto de vista. Pero además, y por eso vuelvo a la herencia, ¿es herencia realmente haber decidido que no se liquiden las divisas? Tenemos un problema de dólar y resulta que se puede hacer una exportación y no ingresar los capitales nunca. No liquidar. No liquidar los capitales acá. Te digo, los dólares acá. Y vos tenés un problema de dólares, entonces es una decisión política. ¿Viste cuando te hablan del déficit fiscal, Gerardo, que te dicen tenemos que reducir el déficit fiscal? ¿Por qué no prueban reactivando el mercado interno para que yo tenga que pagar más impuestos porque vendo más productos? ¿Está claro o no? Plantean bajar el gasto. Eso me destruye todo el entramado PYME. Yo creo que ante la gravedad de la crisis, lo profundo del daño que nos han cometido con las políticas económicas que ya han implementado en estos 3 años, es pensar en medidas muy radicales, como lo que vos sugerís, la nacionalización del comercio exterior o de la banca. Medidas que parecen obsoletas y perimidas, pero que exigen que si el Estado tiene que existir, si tiene que existir una patria, tiene que existir la posibilidad de que se editen políticas que abarquen toda la dinámica del sector. Acá, espera que esta cuca me está haciendo ruido. Acá vemos un señor color verde que nos tuvo a mal traer las últimas 2 semanas. Pero ahora, por suerte ganó Bolsonaro y se tranquilizaron los mercados. No, ¿viste? bueno, pero... Eso fue lo que me vendieron, ¿no? Este señor es un señor importante, es un Washington... Este es el Washington de verdad. Este pesa. Este pesa. Bueno, el billete verde volvió a bajar, 38 pesos. Sí. Todavía está lejos del piso que se marcó el gobierno con estas bandas, 34-34. 34-44. Sí, pero todavía hay que decir algo central. El dólar fue la mejor inversión del año. Vamos a decir la mejor inversión del año, mejor que las acciones, mejor que la soja, mejor que el oro, mejor que el maíz. Sí. En la Argentina, acá tenemos la plaquita que mirá, el dólar en la Argentina, el que se fue del peso, en diciembre, el año pasado, por favor, te pido. En diciembre, el año pasado, ganó esto, 106%. El que apostó a la bolsa,
acciones en general, Sí. perdió 7.45. O sea, yo tenía el Vos tenías $1 millón de pesos, que Sí. vamos a decir que es un número lindo. Ojalá Bueno. lo festejamos juntos, ese Sí, millón sí. de pesos. Pero bueno, tenés $1 millón de pesos, ¿sí? Compraste dólares. Sí. Ahora, con esos dólares, porque los pesos valían la mitad. Tengo 2 palos. Claro, exactamente. Esto ganaste 106%. Sí, aposté a la bolsa. 7.45 abajo. Y eso que a la bolsa, a muchas empresas, como decía Pitrola acá, le fue muy bien. A la energética, los famosos Sí. bienes transables para los amigos economistas. Le eché una ficha a la soja, me fue como todo. Esto es grave. Sí, Esto ahí es grave. está. Nos tocó un año de sequía con una soja a la baja, porque en el mundo hay mucha más soja a la que se necesita, hay más oferta que demanda. El trigo, el único ganador, por ahora serio, ¿no? De las commodities, digamos, del campo. Argentino. Y esto que explica en gran parte por qué el aumento del gas es muy relativo. Explico por qué. Sí. Porque nosotros estamos todo el tiempo hablando de que la situación económica es complicada, que el aumento de las tarifas del gas, pero hay que recordar algo. La electricidad que tenemos nosotros es petróleo y gas, ciclo combinado. Estos muchachos ya solamente con la cotización ganaron esto. Yo me imagino que los que nos están viendo, vos no tenés ni idea de lo que es invertir en la bolsa, cómo no la tenemos nosotros. Bueno, el único especialista en estos temas es Adidas. Pero yo te lo pregunto a vos, Ariel. ¿Ustedes en qué invirtieron en todo este tiempo? ¿Estos 3 años? Sí. No, los últimos 15 años, y para destruir este mito, invertimos en máquinas. ¿Y sabés por qué invertimos en máquinas? Porque traccionaba el mercado. Y muchos socios de Segera todavía están pagando esas máquinas. Máquinas que se compraban con crédito que el Estado direccionaba a partir de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que obligó a los bancos a prestar el 5% de los depósitos al 15% al sector productivo. Política industrial. Claro. Todo lo demás que hablemos y lo que sucedió después, ¿sabés en qué invertimos? En sostener los puestos de trabajo como pudimos, ¿sí? En ir perdiendo todo lo que se iba logrando. Las inversiones no fueron en maquinaria, fueron en sostener lo que se podía. ¿Y la industria cultural, cómo le fue? La industria de la cultura, ¿cómo le fue? Vos, por ejemplo, el teatro autogestivo, ¿cómo está hoy esa situación? Está en grave crisis, en peligro de extinción y en una gran transición, pero con factores ajenos, ¿no? Nosotros somos de una generación que teníamos una adoración con el televisor. Tenías un televisor, podías ver el partido, era blanco y negro, el centro del living, la familia se ponía alrededor. La novela, el partido. Bueno, ahora hay un chiquito de 4 años que mira un dibujito en el teléfono mientras el padre, no sé qué. Así que la manera de consumir ficción televisiva, el cine no, y padecemos el cine. Realmente el cine es con fomento, es cultural, con apoyo. Las políticas neoliberales no tienden a invertir en cultura. Yo he hecho una miniserie que se llama El Marginal, que es un éxito que tuvo apoyo de este gobierno, de Lombardi, y es un producto que está vendido a 190 países en Netflix. O sea que también, pero como es tradicionalmente la producción de ficción de los canales de aire, tiende a desaparecer. Gerardo. Gran crisis en los teatros. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo. Ha sido una charla más que interesante la que compartimos con vos. Me encanta que vengas. La verdad que siempre... Te aplaude. Gracias por venir, ¿eh? Es un amigo. Sí, ya sé. Chao, Pero no te quise discutir. No, para nada. El tipo Igual de eso se trata, de disentir. Ojo que te lo da puntada sin hilo. Es tremendo Bueno, gracias, Néstor. Gracias, Ariel, a todos. Y bueno, qué programón, ¿eh? Cómo se nos pasó el programa realmente. Nos quedó un montón de material. La segunda parte del informe de Sofía. Nos quedó el material que tenemos pendiente todavía del escándalo con la Fundación Messi y esta defraudación moral, además de la cuestión legal a la que muchos, en este caso, se indican a la Fundación Messi como responsable. Tenemos un montón de material, pero queda para mañana, porque a este programa todavía esta semana le queda un programa más, el del miércoles. Gracias, chicos, a todos y a todos ustedes por estar allí. Nos reencontramos mañana a las 21 aquí por Crónica HD. Que tengan una buena noche. Chau.